Las fuerzas de la OTAN están arruinadas en Ucrania. Intercambio de prisioneros enfureció a las tropas rusas. Ya no tomarán más prisioneros. Hace unas horas, con la ayuda de Arabia Saudí, se realizó el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Kiev recuperó 215 personas, entre tanto que Moscú recuperó 55. Numerosos medios de comunicación y el propio presidente de Ucrania se refirieron al asunto. Escuchemos sus declaraciones. Después de meses de encarcelamiento, el sabor de la libertad llega para algunos de los soldados capturados por Rusia. El miércoles, Ucrania anunció la liberación de 215 militares, en el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Hoy tenemos 215 buenas noticias. Esta es definitivamente una victoria para nuestro país y para nuestra sociedad, pero sobre todo para las 215 familias que podrán ver a sus seres queridos sanos y salvos. En total, 108 combatientes del batallón Azov, 188 héroes de Azovstal y Mariupol, 8 que resultaron heridos después del ataque terrorista ruso en Olenivka. Muchos de los liberados fueron capturados durante el asedio de Azovstal, incluidos 5 comandantes, donde muchos soldados ucranianos del batallón Azov resistieron durante semanas a las fuerzas rusas en Mariupol. Como parte del acuerdo, Ucrania liberó a 55 prisioneros, dentro de los que destaca Viktor Medvedchuk, exlegislador ucraniano y estrecho aliado de Putin. Detenido en abril, fue uno de los fundadores del Partido Prorruso, partido de la oposición por la vida. Como resultado de un difícil proceso de negociación, 55 militares de las Fuerzas Armadas de Rusia y las fuerzas de las repúblicas de Donetsk y Lugansk han sido devueltos de los territorios ucranianos controlados por Kiev. Sus vidas estaban en riesgo mientras estaban en cautiverio. Todos han sido transportados en un avión militar a Rusia. En el intercambio también fueron liberados prisioneros extranjeros. Gracias a un acuerdo negociado con Arabia Saudita, 10 hombres aterrizaron en Riad el miércoles por la noche, 5 británicos, 2 estadounidenses, un croata, un marroquí y un sueco. Uno de los británicos, Aidan Slin, fue capturado por fuerzas respaldadas por los rusos en abril y posteriormente condenado a muerte, al igual que el marroquí Brahim Sudun, capturado en Donetsk. Se espera que todos los liberados regresen a sus respectivos países en los próximos días. El intercambio de prisioneros más grande desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Las autoridades ucranianas difundieron imágenes de la liberación de algunas de las 215 personas encarceladas. Entre ellas se encuentran los líderes de la simbólica defensa de la acería Azovstal de Mariupol. A su vez, Moscú anunció la recuperación de 55 prisioneros, entre ellos el exdiputado ucraniano Viktor Medvedchuk, cercano a Putin y acusado de alta traición. En el marco de este pacto también fueron liberados 10 prisioneros de guerra, incluidos 5 británicos y 2 estadounidenses, que Rusia trasladó a Arabia Saudita, según había informado previamente el Reino Árabe. Sin embargo, la noticia del intercambio de prisioneros no fue bien recibida por parte de las tropas rusas, debido a que en el intercambio se liberó a varios comandantes neonazis del grupo de Azov, así como también se liberó a varios mercenarios. La situación llegó incluso a que el propio Estados Unidos agradeció a Zelensky y a su gobierno por incluir a 2 ciudadanos norteamericanos mercenarios en el intercambio de prisioneros. La respuesta frente a esta situación no se dejó esperar por parte de las tropas rusas, y en numerosos grupos de Telegram se ha dado la instrucción de que el ejército ruso ya no tomará más prisioneros de guerra. Las nuevas instrucciones con respecto a los prisioneros de guerra señalan que si es posible no se informe al comando superior sobre la presencia de soldados y oficiales enemigos capturados con vida, y que si es necesario informar acerca de la captura de prisioneros, se debe informar que el enemigo está herido y que puede morir en cualquier circunstancia. En segundo lugar, debe realizarse un interrogatorio. Principalmente, el enemigo debe revelar a qué unidad militar pertenece, a qué rango o cargo. Debe mostrar dónde están los puestos de mando, posiciones, rutas de suministro y demás detalles, así como número de equipos, número de armas pesadas, cómo se lleva a cabo el transporte, qué frecuencias de comunicación se utilizan y la moral dentro de las tropas a la cual pertenece. Detalla que las respuestas deben ser grabadas en video. En tercer lugar, la instrucción señala que los prisioneros capturados después del interrogatorio deben ser eliminados. La instrucción habla también de los mercenarios y señala que estos, en caso de ser capturados, deben ser despachados rápidamente antes de que puedan pronunciar siquiera la palabra queso.
Las instrucciones señalan asimismo que los cuerpos de quienes fueron eliminados no pueden ser abandonados sin identificar, que se debe precisar con coordenadas el lugar del entierro para que sus familiares puedan reconocerlo. Así es como las fuerzas rusas han señalado que ya no tomarán más prisioneros debido a la liberación de mercenarios y del grupo Azov. Tenemos a Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional desde San Sebastián, España, para abordar este tema. Maestro, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente se cae la cortina, se cae el telón que se han ido organizando alrededor de la agresión norteamericana contra las repúblicas del Donbass y contra Rusia, y aparece claramente que, como pasa en la historia de los siglos de Estados Unidos, Ucrania es prescindible, Ucrania es una excusa, Ucrania es un campo a utilizar por los Estados Unidos. Ucrania no tiene ningún interés humanitario para Estados Unidos, excepto el de ser un campo de presión, un campo de ataque y de presión socioeconómica y militar contra Rusia, ¿no? Y a la vez un campo de formación de la internacional nazi, la internacional que está organizando en el mundo, ¿no? Ucrania no tiene ningún interés humanitario para los Estados Unidos. Nadie tiene un interés humanitario para los Estados Unidos, ni siquiera, y esto hay que decirlo, ni siquiera el propio pueblo de Norteamérica es de interés humanitario para la burguesía yanqui. Para la burguesía yanqui solamente le interesa su beneficio. Dicho esto, lo que se está produciendo en Europa y en todo el mundo, y esto le está poniendo con los nervios de punta a Estados Unidos, lo que está produciendo en Europa, al caerse este velo de mentiras, se está produciendo una toma progresiva de conciencia y, por tanto, debates internos, divisiones internas que se están viendo, ¿no? Frente a todo esto, ¿qué está haciendo Estados Unidos y qué hacen los peleles, los estados que le apoyan, los gobiernos, no los pueblos de Estados Unidos? Lo que está haciendo Estados Unidos es una huida hacia adelante, enviando más y más armas para que los ucranianos, para que los pueblos de Europa se maten entre ellos en beneficio del capital norteamericano. Esto es lo que está en estos momentos sobre la mesa, esto es lo que está diciendo Borrell, esto es lo que están diciendo algunas, no todas, de las grandes empresas europeas y desde luego el 100% de las grandes empresas norteamericanas, ¿no? ¿Qué se avecina a partir de ahora? Se avecina un periodo duro donde estos grupos que no tienen ni corazón ni alma van a utilizar a los pueblos ucranianos y a los pueblos de Europa en beneficio suyo, exclusivamente en beneficio suyo, pero están enfrentándose a dos grandes enemigos. Uno, la decisión de resistencia de Rusia y de las repúblicas del Donbass, y otro, la decisión de resistencia de los pueblos de Europa, entre ellos como dentro de Ucrania está aumentando el malestar por esta política imperialista. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.